Cada libro que lees es un viaje hacia nuevas ideas y perspectivas. Regálate un momento para sumergirte en una buena lectura hoy. Descubre libros y materiales pensados para guiarte y acompañarte en cada etapa de tu crecimiento personal. Hoy presentamos IATPA Guatemala. Así es, amigos, estamos ya listos por acá para este jueves, el jueves de lectura, el jueves de IATPA Guatemala. Así que para mí es un gusto. Bueno, ¿tú ibas a decir algo? Hasta después. Primero presenta, yo presento y luego digo. Y luego lo dices. Que yo digo que ya había pasado este suceso. Vas a ver. Tenemos hoy con nosotros. Yo presento primero y luego todo va. Okay. Tenemos con nosotros el pastor Ignacio Nova, que todos los jueves, o bueno, un jueves y un jueves no, porque se van tornando con Melina, nos acompañan en este espacio. Pero no está solito. No está solo. ¿Sabes quién está aquí también? ¿Quién está también? Está Melina Ramos y... ahora sí voy a decirlo. Que siento que es la primera vez que esto sucede. Gracias al Señor los tenemos a los dos aquí. No, yo creo que ya los habíamos tenido juntos en una ocasión. El día de hoy es el privilegio que tenemos de tenerlos a los dos juntitos. Que ellos nos digan, pero yo recuerdo que ya los habíamos tenido juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Y es que ustedes van a saber por qué estamos los dos acá. ¡Qué emocionante! Ya lo van a entender. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de este programa. Y gracias a Unión Radio porque nos han invitado a IATPA Guatemala para poder estar con ustedes. Y me gustaría preguntar al pastor Nova, pastor, junio comienza fabuloso. Si mayo fue bueno, junio mejor. Pero yo creo que es porque ya pasó el Día de la Madre y viene otro evento especial en junio. ¿Cuál será, pastor? Bueno, queremos celebrar también a los progenitores, a los padres. Así que como se celebra el 17, el Día del Padre, tenemos un súper especial también para todos los padres de un 25% durante estas 2 semanas, hasta el día 17 de junio. Eso sí, cuando lleguen a hacer sus compras tienen que decir o que son papás o que se lo quieren regalar a un papá. Si no, no les van a dar el descuento porque es dedicado específicamente a los padres. Bueno, ¿saben algo? Cada vez que hacemos un programa, siempre hay temas tan especiales y hay unos tan difíciles de comprender. Yo tengo en mis manos el libro del cual vamos a estar hablando el día de hoy y voy a mencionar algunos temas que contiene este libro. Por ejemplo, dice, ¿será que necesitamos un periodo probatorio? ¿Por qué? Oiga esto, ¿qué sucederá con nosotros cuando ya no tengamos un intercesor en el santuario celestial? ¿Cuán perfectos debemos ser antes de que llegue ese momento? ¿Quién pone fin al tiempo de gracia y cómo lo hace? Cada vez que escuchamos estos temas, llegamos a la conclusión que necesitamos a un experto en teología, alguien que tenga conocimiento para poder brindarnos esta información y no tomar nosotros cualquier información que tengamos en YouTube o un libro que me presten, sino la posición adventista ante el tema del fin del tiempo de gracia. Y precisamente por eso es que hoy estamos los dos juntos. Hoy voy a tener el honor de entrevistar al pastor Ignacio Nova, quien es nuestro gerente de ventas acá en IATPA Guatemala y quien nos estará dando valiosos aportes con relación a este libro que hablaremos el día de hoy, que se titula El fin del tiempo de gracia, y no está de más decir que va a tener el 25% de descuento. Muy bien, pastor Nova, ¿qué es el fin del tiempo de gracia? O mejor dicho, ¿cuál es el tiempo de gracia? ¿Y quién será que lo necesita? Muchas gracias, Melina. Es un honor poder ser entrevistado hoy. Primero me gustaría definir lo que es gracia.
porque el término gracia se utiliza de diferentes maneras. Por ejemplo, es como esa cualidad de ser agradable, es una de las definiciones que se dan, pero también es como un atractivo o una manera que tienen algunas personas de caerle bien a los demás, de conectar con el público. Por ejemplo, cuando empiezo este programa me inyectan alegría. Nuestros anfitriones aquí cada jueves, ¿verdad? Keiner y Wendy, ¿verdad? Cuando ellos están ahí como que le inyectan a uno esa alegría. Esa es una gracia que ellos tienen para hacer esta parte de la locución más agradable, más amena. Pero en el sentido que está utilizando el término gracia el libro, se refiere no a ese tipo de gracia, sino a un favor inmerecido que el Señor le da al ser humano. En ese sentido es que está utilizando el libro la palabra gracia. Y cuando habla del fin del tiempo de gracia, ¿cuándo termina ese favor que el Señor le ha concedido a los seres humanos? Entonces, ¿qué es el tiempo de gracia? Lo podemos definir de esta manera. Ese periodo que Dios le concede a los seres humanos, pecadores, para que elijan a quién desean servir, si a Dios o a Satanás. Ese tiempo que tenemos de vida, 70, 80, 90, 100 años, tenemos que tomar algún tipo de decisión. Entonces, ese periodo que Dios nos da a los seres humanos para que tomemos esa decisión, se llama el tiempo de gracia. ¿Quién necesita el tiempo de gracia? Bueno, definitivamente el que ha fallado. El que ha fallado es el ser humano. El hombre pecó, perdió ese favor de Dios. Ahora Dios nos da su gracia. Se extiende hasta nosotros. Entonces, el ser humano es quien más necesita esa gracia. Pero, interesante, que Dios también necesita ese tiempo de gracia. Y uno puede decir que Dios necesita un tiempo de gracia. Claro, porque cuando se introdujo el pecado en el cielo, antes de caer el ser humano, se cuestionó el carácter de Dios. Al cuestionarse el carácter de Dios, hay un tiempo de oportunidad y gracia que Dios le concede al ser humano y que ya le concedió previamente a los seres que pecaron, para Dios poder evidenciar cuál es realmente su carácter. Así que lo necesita tanto el ser humano como Dios. Uno, porque sin ese tiempo de gracia estamos perdidos. El otro, para poder evidenciar ante el universo su carácter. Es decir, pastor, que nosotros como seres humanos que somos, ¿verdad? En esta tierra, vamos a tener un tiempo de gracia. Pero yo no logré comprender muy bien la primera parte que usted mencionaba y me ponía a pensar, por ejemplo, hay un ser que nosotros le llamamos el padre de la mentira, nuestro acusador, el que nos hace a nosotros pecar, decimos nosotros. Ese ser es Lucifer. ¿Él también tuvo un tiempo de gracia, pastor? Definitivamente. El detalle es que cuando usted comienza a ver lo que dice la Biblia, no te da explicaciones muy específicas acerca de esto. Hay algunos textos en Apocalipsis que habla de una batalla que hubo en el cielo, Apocalipsis capítulo 12. Hay otros textos del libro de Isaías y de el profeta Ezequiel que hablan acerca de cómo empezó el pecado en ese ser y la pretensión de querer ser igual a Dios, pero no nos da muchos detalles de lo que pasó en ese interín. Pero el Señor ha dejado algunos libros inspirados como Patriarcas y Profetas, la historia de la redención, que nos dan luz acerca de eso. ¿Qué dice Elena G. de White en esos dos libros, Patriarcas y Profetas y Reyes? Que la caída de Lucifer no fue inmediata. Cuando él cayó, simplemente no fue que ya, una batalla y te echamos del cielo. No, hubo un periodo extenso, que no sabemos de cuánto tiempo fue, en que Jesús
le pidió que se volviera de ese camino, en que el Padre le pidió que se volviera de ese mal camino. Los ángeles le pidieron, lo que no cayeron, porque recuerdan que una tercera parte cayó, pero el doble, 2/3 partes no cayeron. Le pidieron que dejara esos caminos. Ese periodo, esa etapa, fue una etapa de no sabemos cuánto tiempo, pero hubo un tiempo de oportunidad y de gracia. Ahora, justamente me gustaría que los que tienen el libro puedan ir conmigo a la página, vamos a ir a la página número 66, porque algunas personas incluso dicen, ajá, y si se arrepintió Satanás, si se arrepiente Satanás, ¿el Señor lo perdonaría? El detalle es que él tuvo su tiempo de oportunidad para hacerlo. Pero yo quiero por eso que leamos directamente del libro Historia de la Redención, página 26, que lo cita este libro que estamos estudiando hoy. Página 66-67, dice lo siguiente: Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Eso, lo que estamos viendo aquí, es después de la batalla, después de que fue expulsado del cielo. En ese interín estamos, ¿verdad? Entonces, su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Satanás lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro, el cielo. Todo el cielo se malograría si lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él, y las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. O sea, ya era tarde para arrepentirse. Ya su tiempo de gracia había terminado. Se le concedió un tiempo de gracia antes de la guerra de Apocalipsis 12, pero él no quiso arrepentirse. Cuando quiso mostrar arrepentimiento, ya no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. El remordimiento es sentir dolor por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento es sentir dolor por el pecado y deseo abandonarlo. Pero el remordimiento es sentir dolor por las consecuencias del pecado. Eso es lo que estaba mostrando Satanás. Por eso Jesús le dijo que las semillas de la rebelión seguían dentro de él. No había un genuino arrepentimiento. Ya su tiempo de gracia había terminado cuando él hizo esta entrevista con Jesús. Mira, qué interesante, Pastor Nova. Recuerden, amigos, que estamos hablando el día de hoy de este estupendo libro titulado El fin del tiempo de gracia, que usted puede adquirirlo en alguna de nuestras librerías Yadva. Cuando hablamos del fin del tiempo de gracia, me imagino que deben de haber muchas corrientes de denominaciones donde, por poner un ejemplo, hay algunas que dicen, bueno, una vez yo ya me bauticé, ya soy salvo, siempre salvo y no importa lo que ocurra, yo ya soy salvo. Pero, bíblicamente, ¿existen evidencias de un fin del tiempo de gracia? Sí, la Biblia, por eso es tan interesante estudiar toda la Biblia, porque lo que la Biblia enseña está allí para nuestra enseñanza, justamente, para que podamos crecer en el conocimiento y sepamos lo que ha pasado y lo que viene de nuevo. La primera evidencia que podemos ver cuando se acabó el tiempo de gracia en la Biblia es con la historia de Noé. ¿Qué pasó? Dios le concedió 120 años de gracia a los antediluvianos. Durante 120 años Noé construyó el barco, iba predicando, iba enseñando, y mucha gente escuchó y aceptó, pero la mayoría no aceptaron. Y dice, bueno, ¿y eso que aceptaron, dónde están? Porque nada más entraron Noé con su esposa y sus hijos, con sus esposas. Entonces, justamente el mismo libro, Patriarcas y Profetas, dice que hubo personas que aceptaron el llamado de Noé, pero murieron antes del diluvio.
y por eso no entraron en el arca. Pero no fueron solamente los hijos de Noé los que aceptaron el llamado, sino que hubo otras personas. Pero, ¿qué pasó cuando terminaron los 120 años de oportunidad o de gracia que Dios le dio? Que llegó el diluvio. Y toda esa generación que rechazó la oportunidad de salvación pereció en el diluvio. Noten que las personas, cuando ya empezó el diluvio, entonces vienen al arca. Ábrenos, Noé. Pero ya Dios había cerrado la puerta. Ya Noé no podía abrir la puerta. Se terminó el tiempo de gracia cuando los animales entraron. Hubo una señal. Dios siempre da alguna señal. Y hubo una señal. ¿Cuál fue la señal que Dios le dio? La señal final para que ellos entendieran fue cuando los animales en perfecto orden entraron en el arca. Guiados por ángeles, entraron los animales en perfecto orden. Ni siquiera esa señal fue suficiente para despertar las conciencias de estas personas y que ellos pudieran entrar como entraron los animales. Miren cómo las bestias obedecen a Dios y los seres humanos son rebeldes al llamado de Dios. Así que este es un ejemplo del fin del tiempo de gracia, pero también podemos ver el caso de Sodoma y de Gomorra. Cuando nosotros miramos la historia de Sodoma y Gomorra, nos damos cuenta que también el Señor le concedió un tiempo de gracia a estas ciudades, la predicación que debió haber hecho el sobrino de Abraham que estaba allí, debió ser un llamado constante. La Biblia dice que era justo. Así que como él era justo, se esperaba que pudiese influir. Y cuando Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dice que la va a destruir, y si hay 50 justos, lo mínimo que esperaba Abraham es que su sobrino hubiese ganado algunas personas para el Señor. Pero no, la gente vivía en maldad. Y Dios vio la maldad que había subido tanto y dijo, ya no más. Hasta aquí llegó Sodoma y Gomorra. Un tiempo de gracia que Dios le concedió terminó y Dios, antes de darle fin, hace un llamado final. Voy a ir. Van 2 ángeles delante, vienen 3 visitantes donde Abraham, Jesús y 2 ángeles. Jesús se queda con Abraham. Abraham intercede ante Jesús. Y entonces los 2 ángeles van allí y ve la maldad de los hombres, lo quieren violar a ellos. Y se burlan de Noé y quieren hacerle daño a Noé, ellos tienen que intervenir. O sea, allí Dios dijo, no más, no más, no más. Fin. Se terminó el tiempo de gracia para Sodoma y Gomorra. Pero vamos a citar un tercer ejemplo ya para cerrar allí. Dios le dio un tiempo de gracia a los judíos. Dios le dio 70 semanas, 490 años de gracia. Si en ese tiempo no reconocen a Jesús, no reconocen la salvación, no se arrepienten y vienen, entonces ya no van a ser más mi pueblo. Se cumple ese tiempo. ¿Cuándo? En el año 34, desde el 457 a.C. hasta el 34 con la muerte de Esteban. Esa muerte de Esteban fue el fin del tiempo de gracia para los judíos. Por eso Pablo habla en Romanos 11 de que ahora Dios desgajó las ramas naturales e hizo un injerto con los gentiles. Los gentiles somos el injerto, dice Pablo. Así que esos 3 ejemplos así podemos mencionar rápidamente. Claro. Sabe, yo recuerdo, Pastor Nova, que nosotros tenemos un libro que se titula Lobo u Oveja. Y me gusta la portada porque es como un adolescente que tiene la mitad del rostro una oveja y la otra un lobo, haciendo ver que los dos, nosotros tenemos tendencia a pensar y actuar de una manera buena o mala ante los ojos de Dios. Y cuando veo esa figura, yo pensé y le quería preguntar algo. ¿Jesús en algún momento enseñó sobre una humanidad dividida? Es decir, una humanidad que acepta la gracia de Dios y una humanidad que diga, no, yo rechazo la gracia de Dios. Bueno, la Biblia presenta varios ejemplos y Jesús específicamente en sus enseñanzas, a través de las parábolas, nos muestra
varios ejemplos. Vamos a citar Mateo capítulo 13, versos 24 y siguientes. Hablan del trigo y la cizaña. No más, solo dos, trigo y cizaña. El trigo representa a los hijos de Dios, la cizaña a los hijos del malo. Eso lo explica Jesús en ese mismo capítulo. Pero en ese capítulo, en Mateo capítulo 13, versos 47 al 50, hay otra parábola de los peces en la red. Se tira la red, se recoge todo tipo de peces, los peces buenos los recogen y los malos los tiran al mar. Dos tipos de peces, buenos y malos. En Mateo 25, Jesús enseñó acerca de la parábola de las 10 vírgenes, dividido en dos grupos, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes entran, las insensatas son echadas en las tinieblas de afuera. La parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro 2 y a otro 1. Al de 5 y 2 se le dijo, bien, buen siervo y fiel. Al que le dio 1, que lo enterró, echadlo en las tinieblas de afuera. Las ovejas y los cabritos, en el mismo Mateo 25. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. O sea, estamos viendo cómo el mismo Jesús enseña que solo habrá dos grupos. La humanidad hoy está dividida en 3 grupos: los que han aceptado a Cristo, los que han rechazado a Cristo y los que no han tomado ninguna decisión. La gran mayoría no ha tomado ninguna decisión, pero habrá un momento en que tendrán que tomar una decisión y se va a dividir la humanidad solo en 2 grupos: los que han aceptado y los que han rechazado el Evangelio de Cristo. A mí me gusta siempre pensar, como soy muy visual, ¿verdad?, en una línea de tiempo. Pero si yo viera la humanidad no en una línea de tiempo, sino en una línea de eventos realmente, ¿qué sería lo que marca el fin del tiempo de gracia para la humanidad? Bueno, la Biblia nos presenta que el fin del tiempo de gracia estará marcado cuando se derramen las 7 postreras plagas. No, el ser humano se va a dar cuenta cuando empiecen a caer las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. Es interesante que cuando el tiempo de gracia se termina, como es algo que está pasando en el cielo, no hay como una fecha, un tiempo que el hombre pueda decir, sino eventos. ¿Y cuál es el evento? Que cuando empiece a ser derramado ya uno sabe que no hay gracia. Las 7 plagas de Apocalipsis 16. Entonces, ¿qué enseña Apocalipsis? Apocalipsis enseña que la humanidad va a estar dividida en 2 grupos: los que reciben la marca de la bestia y los que reciben el sello del Dios vivo. Solo 2 grupos va a haber. Entonces se va a separar la humanidad en esos 2 grandes grupos. Ya Jesús lo enseñó en la parábola. Apocalipsis habla de sello de Dios o marca de la bestia. Entonces, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que terminó el tiempo de gracia? Cuando empiezan las 7 postreras plagas, que son sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo termina su intercesión en el santuario celestial. ¿Qué señal habrá de que Cristo terminó de interceder en el cielo? Apocalipsis dice que se derraman las 7 plagas cuando Él sale del santuario, termina su obra intercesora. Entonces allí vienen las 7 plagas a caer sobre la humanidad. Y ya que usted menciona el santuario, ¿cuándo fue mostrado a todos el lugar santísimo del santuario terrenal y a la verdad qué significado tenía? Si nosotros miramos la palabra de Dios, vamos a ir a Apocalipsis 11:19 para que veamos exactamente un texto donde está mencionado. El autor del libro está citando aquí Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Así que se ve el arca en el templo. Y dice Apocalipsis 15:5, en el preámbulo de las plagas: después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio.
Así que, ¿en qué momento se está viendo el templo abierto, donde Jesús estaba intercediendo? En el cielo, en el santuario celestial, la intercesión de Cristo. Pero después se ve que Cristo sale de ese templo, y ahí es el indicio del fin del tiempo de gracia. Qué tema tan interesante, amigos. Recuerde, estamos hablando de este libro titulado El fin del tiempo de gracia. ¿Quién es el autor, pastor, de este libro? Mervyn Moore. ¡Wow! Mervyn Moore. Excelente. Yo sé que solo con el hecho de decir quién es el autor, algunos de nuestros amigos van a querer adquirir el libro. Cuéntenos, ¿dónde pueden adquirir este libro, pastor? Bueno, tenemos 7 librerías en toda Guatemala donde pueden adquirirlo. Voy a dar solamente el teléfono de una, de la principal aquí en la capital, 4216-4548. Y así en 7 librerías en Guatemala pueden adquirir este libro. Es una pena que no podamos avanzar más porque apenas hemos tocado menos de la mitad del libro. Faltaría hablar del tiempo de angustia, faltaría hablar de las señales previas al fin del tiempo de gracia de una manera más explícita, faltaría hablar de la sentencia, cómo va a ser. Incluso faltaría hablar de una sección que son como las últimas 100 páginas del libro, donde él habla acerca de la última generación, y allí se habla acerca de cuán perfecto debemos ser antes de que Cristo venga. Todos esos temas no se han podido tratar por asunto de tiempo aquí, pero usted lo puede encontrar en el libro, ¿verdad? Y la buena noticia es el precio. El precio, pastor, están preguntando, ¿podría ayudarnos con el precio? Bueno, el libro vale 145 quetzales, pero durante este mes, a partir de hoy, lo vamos a tener solo en 100 quetzales este libro. 100 quetzales. Excelente. Desde hoy. Las ofertas del 25%, ¿de qué fecha a qué fecha están, pastor? Hasta el Día del Padre, que es el 17 de junio. Ok, muy bien, excelente. Pastor, yo estoy muy encantada con este libro, definitivamente. Creo que es uno de los temas favoritos de mi esposo. Yo sí soy de las primeras que lo voy a adquirir, le cuento. Me ha convencido realmente. Queremos agradecer al pastor Nova por haber estado en este programa. ¿Algo más que usted quisiera decir para concluir, pastor? Quisiera decir, bueno, ¿es decisión de Dios o decisión nuestra que termine el tiempo de gracia? Es una pregunta que algunas personas se hacen porque dice, bueno, el Señor lo que hace es que sella las decisiones de cada uno. Entonces pareciera ser como decisión del ser humano. Cuando todo ser humano tome una decisión o a favor o en contra de Cristo, termina ya la intercesión de Cristo, porque no hay nadie más por quien interceder. Todo el que lo iba a aceptar lo aceptó y todo el que lo iba a rechazar lo rechazó. Así que cuando cada ser humano tome una decisión, recibieron la marca de la bestia, recibieron el sello de Dios, ya no hay más necesidad de intercesión. Pero, ¿y Dios qué juega? ¿Qué papel juega en este momento? ¿Es decisión de Dios? Bueno, el Señor da una sentencia. El que es justo, justifíquese todavía. El que es injusto, sigue en sus injusticias. Entonces, tanto es lo uno como lo otro. Hay una parte del ser humano de tomar una decisión para que termine el tiempo de gracia, pero hay un tiempo cronológico en que Dios va a decir, ya no más, hasta aquí llegó. De ambos es la decisión, pero vean más detalles de esto en el libro, El fin del tiempo de gracia, de Mervyn Moore. Excelente participación, Pastor Nova, y queridos amigos, les estamos haciendo una cordial invitación para el próximo jueves en este mismo horario de 10:30 a 11 de la mañana, y ha sido un gusto de parte de Yadpa Guatemala haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias, Melina. Sin duda alguna hemos aprendido bastante sobre este libro, el fin del tiempo de gracia. Así yo ya me lo aprendí de memoria, porque justo estábamos hablando y yo le decía a Keiler, este es uno de los libros que mi papá diría, lo quiero. Me encanta. Exacto, entonces ya se me quedó para ir y pedirlo. Muy bien.
Muchas gracias entonces, amigos de IADPA, a Melina y al pastor Ignacio por acompañarnos en este espacio, y la invitación es para que todos los jueves puedan unirse para conversar sobre un libro nuevo y poder adquirirlo también en las librerías de IADPA Guatemala. Será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite. Que cada página te acerque más a Jesús.